Apreciado hermano, bienvenidos en esta oportunidad a este servicio dominical. Agradecemos al Señor primeramente por un día más de vida y también agradecemos la oportunidad que Dios nos da y también los medios para poder hacer este mensaje o llevar esta predicación para cada uno de ustedes. Antes de poder comenzar este servicio, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por la fidelidad que han tenido para estos servicios que hemos tenido durante este tiempo de pandemia. Han sido fieles en los servicios de oración, fieles en los servicios de estudio bíblico y esperamos en el Señor que haya sido una gran bendición para sus vidas, porque sabemos que la palabra de Dios nunca llega vacía. También quiero agradecerles al Señor por el esfuerzo que han hecho para que cada domingo, domingo tras domingo, podamos estar reunidos como iglesia, de tal manera que podamos glorificar el nombre del Señor. Como he dicho constantemente, como iglesia no estamos congregándonos en el templo, pero la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y la iglesia sigue viva, la iglesia sigue haciendo su trabajo que debería de hacer. Este tiempo de pandemia es un tiempo en el cual usted y yo podemos afirmar nuestra fe. Podemos afirmar nuestras vidas espirituales. Le aconsejo y le animo y le exhorto en el Señor a que siga pasando tiempo en el Señor para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. En los momentos quietos, en los momentos en los cuales Dios trata con nosotros, es porque Dios está tratando con su iglesia, para que en el posterior tiempo podamos lograr objetivos y metas que Dios tiene para nuestras vidas. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra alma, que Satanás no gane ventaja en ninguna manera. Por esa razón, les queremos dar una cordial bienvenida a este servicio de predicación y espero que sea de gran bendición. En este momento, vamos a poder comenzar este mensaje hablando de algo muy importante en nuestras vidas. Y realmente que tenemos que tener cuidado de no caer en estas cosas, porque lamentablemente vamos a tener problemas personales y problemas también en el ámbito de otras personas y otras relaciones. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de las quejas y las murmuraciones. En mi experiencia en el ministerio me he podido dar cuenta, hermanos, que las personas que más se les ha ayudado son quizás las personas que se han quejado y han reclamado más, olvidando que toda ayuda ha sido por la gracia de Dios. Es decir, hemos recibido por gracia. Y llegamos a un punto, hermanos, de quejarnos. Y no solamente es en el ámbito del ministerio, sino también es en el ámbito familiar. Muchas veces los padres a un hijo o unos determinados hijos les han ayudado mucho. Y es lamentable que estos hijos que han recibido tanta ayuda de sus padres llegan a un punto para decir, mi padre nunca me ayudó. Mi madre nunca estuvo pendiente de mí, cuando son hijos que han tenido mucha ayuda de sus padres. Lamentablemente, esto no debería de ser en nuestras vidas. Podemos verlo, esto reflejado en la vida del ser humano. Y podemos decir que esto es parte del ser humano, las quejas y las murmuraciones. Pero esto no debería estar en el ámbito cristiano. Pero lamentablemente sí lo hay. Acompáñame por favor en este servicio para poder aprender más acerca de las quejas y las murmuraciones. ¿Cuál es la reacción de Dios? ¿Qué Dios piensa sobre esto? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y alejémonos de este pecado. Bienvenidos a nuestro servicio dominical en esta oportunidad. Dejar atrás a mis amigos en el camino.
Abra su Biblia, por favor, a Números capítulo 11 y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 15. Hoy estaremos hablando acerca de quejas y murmuraciones. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las quejas y murmuraciones? Es muy probable que usted y yo hayamos caído en este problema y en este pecado. Pero como cristianos y ya teniendo la madurez espiritual, creo que deberíamos de alejarnos de estos pecados y poder saber qué Dios piensa y la palabra de Dios en relación a esto. Acompáñame por favor a Números capítulo 11 en nuestras Biblias y vamos a dar lectura por favor del verso 1 al verso 15 en nuestras Biblias. Y siempre le digo, acompáñame por favor con un lapicero para subrayar algunas palabras que son muy claves en un pasaje o poder subrayarlas de tal manera que podamos sacar una mejor definición o comprensión, sinónimos para poder entenderlo. Números capítulo 11, por favor, en nuestras Biblias, del verso 1 al verso 15. La palabra de Dios dice lo siguiente: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y subraye, por favor, esa palabra, se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. Ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Si se habrá dado cuenta, en este pasaje, nuevamente el pueblo de Israel se está quejando y Dios está escuchando la queja de él. Y la reacción de Dios dice que es su ira se encendió. Y uno de los extremos del campamento dice que se consumió. Pero veamos que no termina la historia allí. En el versículo 2 dice: entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, dice, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culandro y de color como el color de bedilio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en monteros, y lo cocía en un caldero, hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, mira lo que dice por favor, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira nuevamente de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Veamos por favor en el versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. Aquí encontramos un pueblo que está constantemente quejándose y murmurando sobre su situación, que ellos estaban en medio del desierto. En el transcurso de este mensaje vamos a hablar acerca de lo que es las quejas y las murmuraciones. Y vamos a dar varios ejemplos, específicamente del Antiguo Testamento y Nuevo del Testamento, acerca de pueblos. El pueblo de Israel y la iglesia como pueblo, que también llegan a tener este pecado en sus vidas. Y usted se habrá dado cuenta por medio de la palabra de Dios que Dios no está contento con eso, que más bien se encendió su ira, que Él escucha sus quejas y sus murmuraciones. Ahora, cuando hablamos de las quejas, estamos hablando de el dolerse, de poder expresar su dolor que ellos sienten. Y muchas veces, hermanos, esta queja puede ser una queja de dolor físico, pero lo que encontramos aquí en la palabra de Dios sobre este ejemplo y este pasaje de la palabra de Dios, no es que estaban llorando del dolor o quejándose de su dolor. Simplemente estaban quejándose de un vivo deseo que ellos tenían del hecho de satisfacer sus necesidades. Ahora, ni siquiera son sus necesidades básicas, porque Dios los había cuidado con maná, les había dado agua y les había protegido. Vemos que en el transcurso de los 40 años, la mano de Dios siempre estuvo con ellos. En las mañanas hubo una nube que estaba con ellos, en las noches una columna de fuego. En la mañana la nube les daba sombra, protección. En la noche la columna de fuego, aparte de ser dirección, estaba dando calor para que ellos pudieran peregrinar o estar en el desierto. 40 años sus vestidos nunca se envejecieron. 40 años sus pies nunca se hincharon. Dios los había cuidado en todos los aspectos.
pero su vivo deseo que estaba dentro de ellos, que todavía no habían sacado de ellos, es lo que comienzan a quejarse. Pero no solamente quejarse tiene que ver con dolor, sino que también murmuraron. Y la palabra murmurar es un debate secreto que se hace de desagrado, de disgusto o quejas que bien lo hacen en privado y no en público. Y es lo que vemos en el transcurso de la humanidad. ¿Cuántas veces las personas se han quejado? ¿Cuántas veces las personas se han murmurado sobre sus situaciones, pensando que su situación era crítica cuando realmente no era crítica? Muchas veces nos hemos quejado y nos hemos murmurado. Hemos quejado no solamente a Dios por su provisión y su cuidado, sino que también nos hemos quejado y hemos murmurado con otras personas, sean con nuestros padres, sean con nuestros hermanos, amigos, sean con nuestros líderes de la iglesia, y llegamos a este punto donde pensamos que es algo común y corriente. Sí, es común y corriente en el mundo en el cual vivimos que no tienen a Cristo en su corazón, pero estas palabras están registradas para que su iglesia no caiga en este pecado. Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Que no sean la voz de este servidor que escuchen mis hermanos acerca de este pecado de la queja y la murmuración, sino que podamos escuchar tu palabra. Que sea tu voz, Señor, que nos enseñe a cada uno de nosotros. No nos damos cuenta cuán perjudicial es la queja y la murmuración en nuestras vidas personales y cuán perjudicial también es para los que están a nuestro alrededor. Ayuda, Señor, que tu iglesia no caiga en este pecado de la queja y la murmuración. Que seamos agradecidos. Que podamos entender claramente que estamos por la gracia y la misericordia tuya. Y todo lo que viene a nosotros es una bendición, Señor. Porque lo único que merecemos realmente es el infierno. Es el lago de fuego y azufre. Pero por tu gracia y misericordia nos salvaste, nos buscaste y nos has dado múltiples bondades en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer tu gracia y de quién viene toda la gracia que tenemos en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Como les dije, hoy estaremos viendo acerca de las quejas y las murmuraciones. Y para esto, acompáñame por favor, porque vamos a dar dos ejemplos de enseñanza. En este punto, permíteme utilizar dos ejemplos que tienen que ver con el pueblo. Uno, el pueblo de Israel, y número dos, con el pueblo de la iglesia. Lamentablemente, cometemos este grave error. Y este grave error tiene que ver, hermanos, con quejas y murmuraciones. Sin más preámbulos, por favor, veamos al libro de Éxodo. Bueno, ya hemos visto en el libro de Números que ellos se quejaron, pero vamos a ir poco a poco tratando de poder mostrar acerca de sus quejas. En el libro de Éxodo, por favor, en nuestras Biblias, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. El pueblo de Israel tenía, hermanos, cantidad de quejas y se quejaba y se quejaba y murmuraba y murmuraba y murmuraba sobre toda situación que ellos habían tenido. Y vamos a ver las múltiples quejas que ellos tienen. Pareciera que pudiera ser con razón, pero veamos realmente la profundidad. Una de las primeras quejas que vamos a encontrar del pueblo de Israel es por comida. Y como usted sabrá, ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, no es que no tenían comida, tenían comida. Dios les había dado el maná. Y esta palabra maná en el hebreo significa ¿qué es esto? Y se quedó con ese nombre, llamémosles así. ¿Qué es esto que cae del cielo? Y dice la palabra de Dios en el libro de Números, eran como hojuelas, dice, que caía desde el cielo como rocío. Ellos lo recogían y comenzaban a comer. Ahora, no es lo que ellos deseaban. Es otra cosa de lo que estamos hablando. Pero una de las cosas por las cuales ellos se quejan, Éxodo capítulo 16, verso 2 y verso 3, encontramos allí, hermanos, que ellos se quejan sobre la comida. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 16, verso 2 y verso 3. Dice, y toda la congregación, préstame atención, toda la congregación, no solamente uno, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Ahora, paremos allí. Cuando llega la queja y las murmuraciones en nuestras vidas, tratamos de desenfocarnos totalmente de lo que está sucediendo. Si ustedes se habrán dado cuenta, dice que todos estaban en este gran pecado de murmuración y estaban hablando contra Moisés y Aarón y le decían, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová. Ya va. Dios los sacó del pueblo de Egipto. En ninguna manera Dios quería darles la muerte a ellos.
Ellos habían estado en esclavitud y ellos están desenfocándose sobre las circunstancias de su vida. Y básicamente dice, hubiéramos muerto en las manos de Jehová. ¿Cómo es posible esto? Están totalmente desenfocados. No solamente esto, dice, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una de las quejas que ellos tienen es por la comida. Y están diciendo, mira, nos trajiste aquí en el desierto para matarnos de hambre. Présteme atención, Dios los estaba cuidando. Dios les estaba dando el maná. Y ellos no percibían esas cosas. Lo que ellos querían es su deseo. Y estaban haciendo comparaciones de lo que estaba en Egipto y lo que estaban teniendo allí en el desierto. Y es muchas veces lo que pasa en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver cuál es el problema. No solamente tenía quejas o murmuraciones sobre la comida, sino también sobre el agua y sus beneficios. Éxodo capítulo 15, verso 24. Estamos cerca, vamos unas páginas atrás. Éxodo capítulo 15, verso 24. Entonces el pueblo, nuevamente, ¿qué hace? Murmuró. ¿Se ha dado cuenta? Murmura, murmura y murmura. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Capítulo 17, por favor, verso 2 del mismo libro. Éxodo capítulo 17, verso 2. Dice, y altercó. Y esta palabra altercar, ya está hablando un poquito más. Había murmuraciones y ahora está llegando al punto de altercar. Esta palabra de altercar es sostener una controversia, es pleitear, es contender. Las cosas están subiéndose, el furor se está subiendo. Y se ha dado cuenta que esta murmuración comienza en privado sobre algún desacuerdo, sobre algo que no les está pareciendo, lo hacen muy privado en sus carpas, en sus tiendas, pero cuando dejamos que la murmuración y la queja siga avanzando, llegamos a un momento en el cual ya estamos altercando, ya hay controversias, ya hay pleitos entre las personas. Y aquí, encontramos en la palabra de Dios, el pueblo de Israel ya no solamente está murmurando en privado, ya lo está haciendo público y ahora está altercando, está pleiteando con Moisés. Dice, el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ya no es una petición, sino ahora es un reclamo. ¿Se habrá dado cuenta cómo está avanzando la situación? En un momento dice, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a tomar de agua? Están murmurando, personalmente lo hacen en privado, ahora lo están haciendo público delante de Moisés. Y no solamente hay murmuración, ahora comienzan a altercar, comienzan a tener un pleito con Moisés. Y ya no están pidiendo, están reclamando, danos agua, danos comida. Veamos lo que dice la palabra de Dios, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? A veces pensamos que las murmuraciones tienen que ver con personas solamente las que estamos tratando. Y hemos olvidado que estamos quejándonos directamente con Dios y que Dios está escuchando también nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Números capítulo 20, por favor, verso 2 al 5. Mira cómo comienza a cambiar. Simplemente de un hecho, de un desacuerdo o no estar de acuerdo sobre una situación que está pasando en nuestras vidas, que lo hacemos en privado, ahora lo vamos a trasladar a público, y cuando lo trasladamos a público ya no solamente pedimos, sino ya tenemos la actitud de reclamar. Números capítulo 20, verso 2 al 5. Mira, dice, Números capítulo 20, del verso 2 al 5. Me gustaría que lo busques, porque esto va a ser un registro bíblico que nos va a mostrar no mis palabras, sino las palabras que encontramos en la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda hacer una labor en nuestras vidas, que nos cambie nuestra manera de pensar, que nos cambie nuestro corazón, y la única manera es palabra de Dios. Números capítulo 20, del verso 2 al verso 5, dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Te has dado cuenta la pregunta que hacen dentro de esta argumentación? Dice, ¿por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová? Están totalmente desorbitados el pueblo de Israel por sus quejas y sus murmuraciones. Su vivo deseo de poder tener lo que ellos anhelaban.
Dice, ¿por qué nos has traído hasta acá? Nadie los obligó. El hecho de poder Dios sacarlo del pueblo de Egipto tenía un propósito, obviamente, pero ellos estaban clamando para que Dios los sacara de allí. Ahora su perspectiva ha cambiado completamente. Dice, tú tienes la culpa porque tú nos trajiste acá, nos obligaste para que vengamos aquí. Y eso no es la verdad. Y es lo que pasa cuando nosotros tenemos un vivo deseo dentro de nosotros. Hay desagrados, hay quejas, hay murmuraciones y comenzamos a transquiversar realmente la historia. Y comenzamos a transquiversar realmente nuestras necesidades y nuestras posiciones. ¿Qué más dicen ellos? ¿Por qué nos has traído hasta acá? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higuera, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Dónde nos has traído? Ellos se olvidaron que Dios los llevaba a una tierra prometida que les había prometido. Pero no llegaron a esa tierra prometida por sus actitudes. Dios con mano poderosa los había sacado del pueblo de Egipto. Pero uno de los grandes problemas es que el Egipto lo tenían en su corazón. No solamente tenemos entonces las múltiples quejas de alimento, las múltiples quejas de agua y lo que tiene que ver con los beneficios del agua, sino también, hermanos, tenían un fastidio con la provisión de Dios. Acompáñame a Números, por favor, capítulo 21. Allí estamos cerca, solamente unas hojas adelante. Números capítulo 21, verso 5. Números capítulo 21, verso 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Hasta el momento, hemos visto que el pueblo habla en contra de Moisés. Pero ahora está subiendo la queja, está subiendo, hermanos, la murmuración, está subiendo el desagrado. Ya no lo están haciendo ahora directamente a Moisés, sino lo están haciendo directamente a Dios. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Hicieron esta pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está fastidiado de este pan liviano. Ahora, préstame atención. Mira lo que dice la pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Posteriormente dice, pues no hay pan ni agua. Ellos están declarando y afirmando que no hay pan ni agua. Y hasta el momento, en la historia del pueblo de Israel, encontramos que sí Dios les dio agua, y aún agua de la roca, del pedernal. Algo que no es así. Para que se diera cuenta el pueblo de Israel, Dios sacó agua de una roca, donde, hermanos, es ilógico hacer este tipo de cosas. Pero Dios lo demostró para que vieran su poder y su maravilla. Pero está diciendo, en otras palabras, no hay pan ni agua. Ahora, si seguimos la lectura, dice, y nuestra alma está fastidiado de este pan. Ellos dicen, no hay pan, pero estoy fastidiado de este pan. ¿Quién los entiende? ¿Se han dado cuenta que ellos mismos están contradiciéndose en lo que ellos tienen? No hay pan ni hay agua. Y estoy hastiado de este pan. Pero tú dijiste que no tenías pan. ¿Y ahora estás diciendo que estás hastiado de este pan? ¿Te has dado cuenta el conflicto interno que ellos tienen? Lo que están pensando de sí mismo, de sus circunstancias, que totalmente son equivocadas. Ha llegado quizás a ese punto de poder llegar a poder quejarnos en la provisión de Dios. Estoy, Señor, no tengo pan, no tengo agua, no tengo nada. Y están comiendo. Y comenzamos a hacer, hermanos, una queja sobre la provisión de Dios, sobre lo que Dios nos ha dado para nosotros como alimento, sobre una provisión de Dios sobre nuestra casa, una provisión de Dios sobre nuestro trabajo, una provisión de Dios, hermanos, sobre una iglesia, sobre líderes espirituales, sobre hijos, sobre cualquier provisión que Dios nos ha dado. Y llegamos a este punto diciendo, estoy hastiado. No tengo comida, y estamos comiendo. No tengo casa, y estás durmiendo en una casa. No tengo iglesia, y estás en una iglesia. No tengo a nadie que me pueda velar, y tienes a alguien que te está llamando por teléfono, alguien te está animando a seguir adelante. ¿Te has dado cuenta del conflicto interno que tenemos y que todo es una perspectiva personal egocéntrica de nosotros? Cambiando la historia, cambiando las circunstancias y la perspectiva. ¿Solo por qué? Porque un desagrado vino a nuestras vidas. Y están quejándose contra Dios. Estaban fastidiados del pan y la provisión que Dios les había dado. ¡Qué terrible pecado!
Es un pecado que va a cambiar nuestra manera de pensar. Es un pecado que está cambiando nuestra manera de ser. Veamos por favor no solamente esto. Estaban criticando, estaban murmurando, quejando sobre la comida, múltiples quejas de agua, sus beneficios, el fastidio de este pan que no tenían. Y no solamente eso. Números capítulo 11 por favor en nuestras Biblias. Números capítulo 11. La raíz de ellos no era que ellos tenían lo necesario para poder seguir adelante. Es que ellos querían tener sus deseos. Ellos querían cumplir sus anhelos que ellos tenían carnales, básicamente. Números capítulo 11, por favor, verso 1. Números capítulo 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó una vez más a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios se enoja con ellos. Capítulo 11, versos 5 y verso 6 dice, nos acordamos, presta atención, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y posteriormente, en el capítulo 13 dice, danos de comer carne. Estamos hastiados sobre eso. Queremos carne. Primero dicen que no tienen pan y dice, estoy hastiado de este pan. Pero básicamente lo que ellos querían eran sus deseos, su manera de vivir. Es lo que ellos estaban reclamando. Ahora, pero no tenían un panorama claro de su vida y de su pasado. Porque ellos se acordaban de estas cosas que ellos comían, pero no se acordaban de todo lo que estaba a su alrededor en los momentos donde estaban en Egipto en esclavitud, y cómo los agobiaban y cómo los amargaban su espíritu. Solamente se estaban dando cuenta y resaltaban los beneficios que traía la esclavitud. ¿Sabe que uno de los grandes problemas es eso que tenemos hoy en día? El Señor, Jehová de los ejércitos, sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora en el desierto Dios tiene que sacar el Egipto de sus corazones. Y lamentablemente no pudo hacerlo. Y no es porque Dios no tenga el poder de poder sacar sus deseos de Egipto y lo que tenía en Egipto. Dios lo puede hacer, pero ellos se cerraron en sus corazones. Lamentablemente esa generación tuvo que morir y no llegar a la tierra prometida porque Egipto nunca salió de sus corazones. ¿Sabes que la queja y la murmuración puede ser también como esto? Egipto es el mundo. Y estamos acostumbrados a tener una vida mundana dentro de nosotros. Y reaccionamos como mundanos. Y nos quejamos como incrédulos. Y nos quejamos como aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Nos hemos olvidado de la gracia de Dios. Nos hemos olvidado de la provisión y el cuidado de Dios. Nos hemos olvidado que todo lo que recibimos y tenemos de bondad es de gracia. Y llegamos a un punto a reclamar de lo que Dios nos ha dado. No solamente eso. No solamente ellos estaban pidiendo múltiples quejas de comida cuando tenían comida, múltiples quejas de agua y sus beneficios del agua. Estaban hastiados de esta maná, de la provisión de Dios. Querían carne, solamente eran sus deseos, pero podríamos llegar hasta allí. Pero la palabra de Dios nos enseña mucho más de sus quejas y murmuraciones. Vayamos a Salmos, por favor, el libro de Salmos. El Salmo 106, verso 16. El Salmo 106, verso 16 en nuestras Biblias, por favor. Salmo 106, verso 16. Me gustaría que usted lo busque, vamos a tomar el tiempo para que usted lo pueda buscar, porque tenemos que ver todo el panorama de las quejas, todo el panorama de las murmuraciones. Y mira, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 106, verso 16. Tuvieron, ¿qué? Envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Aparte de todas estas murmuraciones, que no tienen razón, no tienen justificación de decir que tenían razón ellos, pero estaban clamando sobre hambre, sobre agua, pero llegaron ya a pasar los extremos, de decir ya estoy hastiado de esta provisión que me estás dando, maná todo el tiempo, lo que quiero es carne. Me acuerdo lo que yo comía anteriormente. Había un problema de corazón y de espíritu. Pero no solamente eso, sino que muchas de las quejas que ellos tenían y de sus hermanos murmuraciones es que tenían envidia de Moisés. No lo digo yo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 106. Tuvieron envidia de Moisés. Entonces, muchas de las murmuraciones y de las quejas no son necesariamente hechas por nuestras necesidades
o desacuerdos que tenemos, sino que tienen que ver también la profundidad o la raíz de nuestras quejas y murmuraciones es la envidia. Quizás la envidia, y acá encontramos con un hombre que ha dado su vida por ellos, que cuando Dios quiso matarlo, dice, no, Señor, no lo hagas, es tu pueblo, el hombre más manso de la tierra. Y ellos están teniendo envidia con esta persona que les ha dado todo. ¡Wow! ¿Cuál es la reacción de Dios ante estas circunstancias? ¿Cuál es la reacción de Dios ante estas murmuraciones, estas quejas? ¿Cuál es la reacción de Dios? Vayamos a Deuteronomio capítulo 9, por favor, verso 22. Deuteronomio capítulo 9, verso 22. Rápidamente, por favor. Deuteronomio capítulo 9, verso 22. Vamos a ver las reacciones, ¿ok? La reacción de Dios que tiene sobre este asunto del pueblo de Israel, sobre quejas, murmuraciones, sobre cosas básicas que ellos, entre comillas, no tenían, cuando sí los tenían. Sus reacciones sobre la envidia que tenían con Moisés. ¿De qué? No sé exactamente. Deuteronomio capítulo 9, por favor, verso 22. Dice la palabra de Dios. También en Tabera, haciendo un resumen, y en Mashá, en Kibrot, a Tabá, provocasteis a ira a Jehová. Volvamos a leer. Provocasteis a ira a Jehová. Dios no lo pasa desapercibido, nuestras quejas y murmuraciones. Dios las escucha. Y lo único que estamos haciendo es levantar en ira a Dios Jehová. El Salmo 78, verso 21 dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se indignó. ¿Cómo es posible? Que los estoy cuidando, que los estoy dando lo que ellos necesitan, tengo que ir trabajando en su vida, y me están reclamando. Es lo que sucede. Cuando muchas veces me sucedió algo, quiero contarles una breve anécdota. Estaba en el supermercado y antes de entrar al supermercado, una señora se me acercó y me dice, por favor, usted me podría regalar una galleta porque mi hijo, que estaba junto a ella, está cumpliendo años. Ok, le digo, señora, vamos a ver después. Entro al supermercado y lo que hago es trato de comprar un paquete de galletas y dentro de esas galletas estoy pensando en darle 1 o 2 galletas para el niño. Cuando salgo del supermercado me dice, señor, ¿me pudo comprar las galletas? Entonces del paquete saco 2 galletas y le digo, toma, acá están 2 galletas para tu hijo. Y la señora me dice, ¿y por qué no me da todo el paquete? Le digo, no le voy a dar todo el paquete, le estoy dando porque es el cumpleaños de su hijo. Hermano, y tuvo en ese momento una reacción mala a esta mujer, donde dice, ¡shh! Entonces mejor no me dé los 2 paquetes. Entonces yo reacciono y le digo, señora, deme los paquetes de galletas. No. Le digo, ¿se ha dado cuenta que yo no tengo derecho de darle algo y le estoy dando? Y usted está teniendo esta actitud diciendo, ¿y por qué no me da todo el paquete? Y estaba renegando. En ese momento me indigné. Yo no tengo derecho para poder darle. No es mi familia, no es absolutamente nadie, es una desconocida. Y he tenido la voluntad de poder darle. Y lo que está haciendo está reclamándome. Y no solamente reclamando, sino que tiene una mala actitud. Es lo mismo que pasó con Dios. Se indignó al oír que estas personas, su pueblo, estaban, hermanos, hablando y murmurando contra el hombre de Dios, contra Dios mismo y sobre sus circunstancias. Salmón 78, 21 dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. ¡Wow! Salmo 106, verso 18. Salmo 106, verso 18. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. En el libro de Hebreos, capítulo 3, veamos por favor, Hebreos capítulo 3, es algo que hemos estudiado los días jueves, Hebreos capítulo 3, verso 8 al 11, hace el escritor una mención sobre esta situación del pueblo de Israel, ¿ok?
sobre cómo tentaron a Dios, cómo Dios escuchó sus clamores y la reacción que Dios tuvo con ellos. Veamos por favor Hebreos capítulo 3, verso del 8 al 11. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, verso del 8 al 11, que ya hemos dado lectura, allí podemos encontrar la reacción de una manera resumida de parte de Dios. Cuando vemos acá que ellos endurecieron su corazón, esta es la razón por la cual, hermanos, cada uno de nosotros hay que tener cuidado con las quejas y murmuraciones. Porque pareciera que podríamos decir que estamos reaccionando de una manera humana. Y es verdad, podríamos decir que es una manera humana, pero una manera cristiana. Porque el cristiano sabe muy bien que las cosas que Dios nos ha dado son de gracia, no las merecemos. Y el pueblo de Israel había pasado esto desapercibido en su vida. Pero la reacción que vemos aquí, hermanos, es que provocaron y tentaron a Dios. Es lo que se mencionó. Tentaron a Dios. ¿Cómo tentaron a Dios? Diciendo, efectivamente, ¿Dios está con nosotros o no está con nosotros? Estaba con ellos. 40 años ellos habían percibido, 40 años ellos habían visto la mano de Dios. Y ahora están tentando a Dios diciendo, ¿y caso Dios está con nosotros? Pero no solamente eso, encontramos claramente que él se disgustó, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, siempre andando vagando en sus corazones. Es lo que sucedió, estaban vagando en sus pensamientos, vagando en su irrealidad, porque no era la realidad. En sus percepciones de ellos, pensando cuán pobrecitos eran ellos, cuánto estaban sufriendo en las manos del Señor, cuando realmente no se daban cuenta de dónde Dios los sacó. Y no han conocido mis caminos, por tanto, dice la palabra de Dios, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Yo les dijo, no van a entrar. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando llega este momento, hermanos, de quejas y murmuraciones en nuestras vidas, es que nosotros mismos estamos deteniendo la bendición de Dios. Dios les dijo, los saqué para una mejor tierra, pero por la dureza de su corazón no entrarán, porque están vagando en su mente. Qué triste es poder ver que muchas personas han recibido de gracia de parte de Dios, pero llega un momento que por sus quejas y sus murmuraciones, hasta allí quedó la bendición de Dios. ¡Qué terrible! Acompáñame por favor a Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. Lamentaciones, capítulo 3, en nuestras Biblias, verso 39 al verso 42. Lamentaciones, capítulo 3, verso 39 al verso 42. Como este libro se titula, es justamente lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Han salido de Jerusalén, han sido cautivos y ahora están lamentándose sobre lo que había ocurrido en su ciudad y en su país. ¿Ok? Están lamentándose. Por eso que se llama la palabra lamentaciones. Pero si nos damos cuenta, hermanos, en la historia, ellos tuvieron este castigo, lamentablemente, por alejarse de Dios, por no cumplir sus mandamientos, por no cumplir lo que Dios les había dado como pueblo especial y escogido de Dios. Y menciona estas palabras tan trágicas. Lamentaciones capítulo 3, por favor, verso 39 al verso 42, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y hace una pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y la respuesta es la siguiente. Laméntese el hombre en su pecado. ¿Lo leyó conmigo? Se lamenta de la vida. Ay, pobre de mí. Ay, esto. Y mira cómo estoy sufriendo. Antes tenía pan. Ay, esto y el otro. ¿Se está dando cuenta de lo que dicen? El hombre se está lamentando sobre su vida cuando debería de lamentarse sobre las consecuencias del pecado. Cuando usted y yo deberíamos de lamentarnos, de quejarnos, lo que perdimos por haber pecado. Laméntese el hombre sobre su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. En vez de estar utilizando nuestra mente, nuestras emociones para quejarnos y murmurarnos, y cuán injusto es la vida, y cuán injusto es Dios, y cómo nos levantamos y... Laméntese por las consecuencias del pecado que hoy en día lo estamos teniendo. Quizás no tenemos una casa, no por la situación que Dios no nos quiere, sino por una mala administración. No tenemos buenas familias,
Y no ha sido la culpa de Dios, no ha sido la culpa del pastor, no ha sido la culpa de las personas, sino de usted mismo. Quizás la mía, porque no supe valorar y no supe tratar a una mujer como debería de tratar. Perdí mi familia porque era un borracho. ¿Se está dando cuenta? Dice la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Jehová y volvamos a Jehová. En vez de tomar tanto tiempo, hermanos, para la queja y las murmuraciones, veamos nuestras vidas, comencemos a examinarlas y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. El pueblo de Israel levantó una gran pared de quejas y murmuraciones y se alejaron de Dios. Y lo único que consiguieron fue muerte. Dios tenía algo preparado para ellos, algo delicioso, una leche que fluye leche y miel. Y ellos habían visto los frutos, pero lamentablemente, porque su corazón estaba contaminado con Egipto, y Egipto nunca había salido de sus vidas y de sus corazones y de sus pensamientos, ellos quedaron en el desierto. No solamente encontramos este ejemplo, hermanos, allí de Israel, sino también encontramos un ejemplo de murmuración dentro de la iglesia. En tiempos de la iglesia. Eso fue con Israel. En tiempos de la iglesia, y hasta el día de hoy todavía sigue viendo este pecado de quejas y murmuraciones. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 6 en nuestras Biblias. Vamos a ver el segundo ejemplo de enseñanza. Hechos capítulo 6, verso 1 en nuestras Biblias, por favor. Hechos capítulo 6, verso 1 en nuestras Biblias. Usted se recordará, o usted sabrá sobre este pasaje, Hechos capítulo 6, verso 1. Aquí vamos a encontrar un gran problema de murmuración y queja sobre la distribución diaria para las viudas. El pueblo de Israel, en su gran mayoría hechos todavía en la iglesia, su gran número tiene del pueblo de Israel, son judíos. Y por ende, todavía tienen las costumbres. Aunque Dios les da, en el libro de Timoteo, nos da a nosotros una manera de que nosotros podamos cuidar de las viudas, de las verdaderas viudas. Y la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a las viudas. Pero ya acá en Hechos era parte de su cultura cuidar a las viudas. Pero hubo un gran problema. Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, crecimiento, hubo murmuración. ¿Okay? La palabra murmuración. Desacuerdos, conflictos dentro de ellos, un debate secreto, de desagrado, disgusto, queja, más bien en privado que en público. Hechos capítulo 6, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos, es decir, la viuda de los griegos, era desatendida en la distribución diaria, era desatendida. Aquí podemos decir que podía ser esta murmuración justa. Claro, ¿cómo no le van a dar comida a las viudas de los griegos? Y sí a lo de los hebreos. Claro que sí, ¿cómo no voy a reclamar? ¿Cómo no me voy a disgustar? Ahora, ya va, un momentico. Es lo que encontramos de una manera muy superficial. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree, hacemos una pregunta, ¿usted cree que los apóstoles tenían parcialidad, hermanos, de nacionalidades? ¿Los apóstoles podrían tener parcialidad sobre esta situación? Le hago una pregunta. Exacto. La respuesta es no. No creo que los apóstoles tengan esta parcialidad. Entonces no era un problema de los apóstoles quizás, era un problema de los apóstoles que habían delegado estas responsabilidades a otros. Ahora, si nosotros leemos el contexto, posteriormente los apóstoles dicen, nosotros no podemos dejar la palabra de Dios y la oración para encargarnos en esta distribución. La raíz del problema no era esta realmente. La raíz del problema es que había rivalidades en la iglesia. Y los apóstoles no estaban metidos en esta situación. Era simplemente una rivalidad dentro de los hermanos que estaban dentro de la iglesia. ¿En qué consistía esta rivalidad? Bueno, los que habían nacido, hermanos, en Palestina y que hablaban la lengua nativa de ellos, hermanos, tenían la distribución, la mejor distribución, es decir, las viudas que habían nacido en plenamente Palestina y hablaban el idioma. Y no el arameo, el arameo. Y estas viudas no hablaban el arameo, sino que hablaban el griego. Entonces a estas se les descuidaba. No es que no le estaban dando alimento, sino se les estaba descuidando. Quizás no estaban llegando todas las provisiones, en el tiempo debido de las provisiones. Esa era la situación. Y por esa razón estaban murmurando.
Habían llegado a oídos estas murmuraciones dentro de los apóstoles y ellos tienen que comenzar a trabajar en sus vidas. Entonces, ¿se ha dado cuenta que no solamente es un problema de Israel? Que es un problema de pueblo como Israel, es un problema del pueblo como iglesia, es un problema suyo, es un problema mío, es un problema de la humanidad, de que nos quejamos y murmuramos, y que no debe estar esto en el ámbito cristiano, pero lamentablemente lo está. Las murmuraciones no solamente de la iglesia, vemos acá, se descuidaron, sino que también hubo murmuraciones contra el mismo apóstol Pablo. Acompáñame, por favor, primera carta a los Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 10. El apóstol Pablo está haciendo mención en este pasaje de la palabra de Dios haciendo referencia al pueblo de Israel sobre los pecados que ellos tenían y que los corintios no deberían de repetir los mismos pecados. Estas cosas se han escrito para que tengáis ejemplo y no cometáis ese mismo error. Y es una relación muy grande de pecados, de idolatría, etcétera, etcétera. Pero toca también una parte esencial. Corintios, primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 10, verso 10, dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, si usted ha hecho un estudio de la palabra de Dios del libro de Corintios, usted debe saberlo, sabe muy bien que los corintios, su fundador es el apóstol Pablo, ¿ok? Un hombre que está allí. Ellos reconocen, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Reconocían. Y Pablo reconoce también y dice, yo puse el fundamento en Corinto. Pero posteriormente pasan los problemas, gente viene, etcétera, etcétera, y comienzan a llegar hasta este punto donde, hermanos, no comienzan a murmurar contra el mismo apóstol Pablo, su fundador, que los había amado, que les había enseñado. Y es por esta razón que él dice, no murmuréis. Ahora, cuando se hace mención de primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 10, sobre la murmuración, está hablando o está haciendo referencia sobre el acontecimiento de Coré y sus compañeros, quienes a su vez habían murmurado. Esto lo encontramos en Números, capítulo 16, verso 41. Números, capítulo 16, verso 41, dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Cuando sucede este acontecimiento de Coré que se levanta, hermanos, contra Moisés y Aarón, y hace referencia, ¿por qué hace referencia el apóstol Pablo sobre este asunto? Porque lo están haciendo lo mismo con el apóstol Pablo, los hermanos en Corinto. Y no solamente eso, sino que después que sucede, la ira de Dios se enciende y Dios mata a Coré y a todos ellos, el pueblo se viene contra el pueblo diciendo, ustedes, Moisés y Aarón, ustedes son los que mataron al pueblo de Israel. ¿No es verdad? Fue la rebelión de ellos. Cuán a menudo tratamos de echar la culpa a los demás cuando son nuestras propias culpas, nuestras propias reacciones. ¿Por qué no se hizo tal cosa? La pregunta es, ¿y por qué no usted lo hizo? Es fácil echar la culpa. ¿Por qué no se hizo tal cosa? ¿Y por qué no se hizo tal cosa? ¿Y por qué no usted lo hizo? Es que yo no tengo los medios. Claro, es fácil de echar la culpa, pero no sabemos realmente cuál es nuestra reacción, cuáles son nuestros problemas, nuestras circunstancias. No solamente eso. Veamos a Judas, por favor, capítulo 1, verso 16. Judas, capítulo 1, verso 16. Estamos en el ámbito del Nuevo Testamento en relación con la iglesia. La iglesia no tiene ese problema, solamente Israel de murmuración y queja, ¿no? La iglesia se murmuró en la distribución de las viudas, la iglesia murmuró contra Pablo, y no solamente eso. Judas capítulo 1, por favor, verso 16, dice, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Presta atención, versículo 16. Estos son murmuradores. ¿Quiénes son estos murmuradores? Es decir, Judas está hablando en su pasaje, en su escrito, en su carta, mandando a la iglesia, tengamos cuidado con los falsos maestros, los falsos hermanos, es decir, las murmuraciones de la cizaña. Como usted sabe, encontramos en el Nuevo Testamento sobre una parábola que junto al trigo también está sembrada la cizaña. Usted recordará. Y esta cizaña es la que está haciendo un efecto en la iglesia de murmuración. Y dice, estos,
capítulo 1, verso 16. Estos son murmuradores. ¿Quiénes son estos murmuradores? Capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12, por favor, en Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes. Estos son los que malogran el compañerismo dentro de la iglesia. Estos murmuradores, falsos maestros, falsos hermanos, cizaña metido dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hacen estas murmuraciones? Separan el compañerismo dentro de los cristianos. Hay muchos hermanos, ¿cómo les gusta quejarse? ¿Cómo les gusta murmurar? ¿Cómo les gusta chismear con otras personas? Y lo único que están haciendo no es están hablando sobre justicia o reclamando sobre algo, porque lo hubieran hecho directamente con este servidor suyo, con el pastor. Pastor, está pasando tal cosa, mire esto y el otro. Y el que le puede dar datos y el que puede ayudarle a poder resolver problemas es este servidor, porque es el pastor, le puede manejar muchas cosas. Pero no lo hacen así, lo hacen con otras personas. ¿Cuál es el fin? De poder malograr el compañerismo. ¿Quiénes son estos? Los que malogran nuestro compañerismo o los ágapes. Capítulo 1, verso 19 de Judas. ¿Quiénes son estos? Capítulo 1, verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que causan divisiones. Estos murmuradores dentro de la iglesia son los que están causando divisiones dentro de la iglesia. Están causando división de compañerismo dentro de la iglesia. ¿Cuál es el fin? No, el fin es que el hermano y lo que está pasando. Si fuera así, hablan directamente con la persona que debe de ser, que va a arreglar el asunto, y no metiendo cizaña con aquellas personas que no les pueden ayudar absolutamente. Hay un dicho en mi parte de donde yo vengo, en Perú. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Y probablemente usted estará ofendido ahora diciendo, ¿cómo es posible que diga? Si le tocó esta palabra, no son mis palabras, son las palabras de Dios mismo. Y eso significa que usted tiene que tener cuidado, apreciado hermano en Cristo Jesús, que cuando le vengan las murmuraciones y las quejas, debe de saber con cuál es el propósito de esas murmuraciones y esas quejas. Y que tenga entendido claramente en su mente que no toda aquella persona que dice ser hermano es hermano. Recuerde que en la iglesia está el malo plantando cizaña con el propósito de malograr nuestros ágapes, compañerismo, con el propósito de hacer división en la iglesia. Es lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuál es la causa de las quejas, de las murmuraciones? Hemos visto dos pueblos ejemplares en cuanto a murmuración y queja. La pregunta es, ¿cuáles son las causas? Podemos ver dos causas. Sobre estos dos ejemplos que hemos tocado del pueblo de Israel y la misma iglesia, podemos ver dos causas que causan las murmuraciones y las quejas. Una de ellas es cuando salimos de nuestro confort. Y podemos decir que esto puede caer plenamente en el ejemplo de Israel, porque, bueno, ni tanto tampoco, ¿verdad? Pero ellos habían salido de Israel, hermanos, estaban siendo esclavos, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto, pero en el ámbito de comida, ellos tenían, llamémosles, otra dieta que ellos estaban pensando, anhelando tener. Y esto es lo que pasa. Todos los de Israel, como los creyentes, cuando disminuye o nos quitan nuestra comodidad, a lo cual estamos acostumbrados, sea por padecimientos, sea por consecuencias de nuestras malas decisiones o presiones simplemente de la vida, hermanos, somos propensos a caer en una emoción patética y mentirosa. ¿Cuál es esta emoción patética y mentirosa? La autocompasión. Cuando vemos el pueblo de Israel, se comienza a autocompadecerse de la situación donde está y la situación que antes tenía. Pero es interesante que no estamos hablando dentro de toda la situación, sino solamente escogiendo algunas cosas que teníamos. Si nosotros comenzamos a comparar nuestra vida de creyentes en todo el 100% y nuestra vida de incrédulos el 100%, seamos honestos. ¿Quién ha tenido mayor bendición? La vida de creyente. Pero he conocido a personas, creyentes, entre comillas, diciendo que cuando estaban en el mundo estaban mejores que cuando estaban en los caminos del Señor. No entiendo. Que sus compañeros, que las cosas que ellos tenían, etcétera, 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 han transgiversado, hermanos, su pasado.
Y ahorita vamos a ver un poco acerca de esto. Pero uno de los grandes problemas que tenemos de quejas y murmuraciones es cuando salimos de nuestro confort. Cuando las circunstancias, los padecimientos, los problemas, la vida en sí misma, hermanos, sacan de nuestro confort. Y entonces hay una reacción en nuestras vidas de autocompasión. ¿Qué sucede cuando nos autocompadecemos? ¿Recuerdan lo que el pueblo de Israel? Porque nos han traído hasta acá. Ustedes son los culpables. ¿Verdad? Allá teníamos pan en abundancia, pescados, puerros, vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Se comenzaron a autocompadecer. Esta nos da una mente de víctima, la autocompasión. Yo soy la víctima. Es lo que encontramos en el pueblo de Israel. Ahora nosotros que tenemos 4 dedos de frente, sabemos toda la historia, tanto de parte los dos lados de la moneda, llegamos a decir, esto no es así. Y es muchas veces lo que nosotros a veces escuchamos de personas. Ay, pobrecito el hermano. Ay, pobrecito el hermano. Ya va un momentico. ¿Tú sabes toda la historia o sabes solamente un punto de la historia? Recuerda, cuando nos autocompadecemos, no contamos toda la historia. Contamos nuestra moneda. No contamos la otra parte de la moneda. Usted habrá dado cuenta de repente que alguna persona le ha contado sus problemas, de su perspectiva de esa persona, de lo que ella se siente, cómo se siente. Pero usted no sabe quizás el otro lado de la moneda. Entonces la autocompasión esta persona se da cuenta simplemente que ella es la víctima, cuando probablemente ella no es la víctima. Esta persona de autocompasión exagera las cosas. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel pueda decir, estábamos mejor en Egipto? No, no puede ser. Allá estaban esclavos, ahora tenían libertad, pero ellos no tenían. Estas personas de autocompasión, estas se llevan al valle del llanto y de las lágrimas. Y no son objetivos en todas las cosas. Pobre de mí, mira dónde estamos, mira lo que está sucediendo. Ay, 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 ay. Autocompasión. Números capítulo 11, acompáñame por favor, Números capítulo 11, verso 10. Números capítulo 11, verso 10 en nuestras Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Números capítulo 11, verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Dios los saca de esclavitud. ¿Ok? Y tú lo sabes de la historia. Dios los saca de esclavitud. Están siendo agobiados. Su espíritu está en gran amargura. Claman a Dios para que Dios los saque con mano poderosa de ese lugar. Los saca. Ven maravillas extraordinarias. En un desierto donde no hay agua, Dios les da agua. En un desierto donde no hay comida, Dios les da maná del cielo. Los ha cuidado 40 años. Sus pies nunca se han hinchado. Sus ropas nunca se han envejecido. Hermano. Y estas personas, cuando están en sus tiendas, lloran. Mira dónde estamos. Mira cómo estamos sufriendo. Autocompasión. Versículo 13, Números 11:13. ¿De dónde conseguimos? ¿Dónde conseguiremos carne para estas personas? ¿De dónde conseguiré yo carne, Moisés dice, para dar a todo este pueblo? Porque están llorando, mira cómo los ves, diciendo, danos carne, que comamos. No es que no tenían comida, tenían comida, pero para sus ojos no es lo que ellos querían. ¿Me doy a entender? Tenían comida, pero sus ojos no querían verlo, querían tener lo que ellos querían. Si yo fuera el pastor, haría tal cosa. Si yo tendría el dinero, haría tal cosa. Pero la situación es que no era. Dios les dio lo que ellos necesitaban. Si yo sería Dios, les daría comida. Pero porque Dios no los dio, comienzan a autocompadecerse. Mira cómo Dios nos tiene. Estábamos mejor en Egipto. Exagerando las cosas. Estaban en un llanto. Autocompasión. Segundo, ¿por qué causa vienen las quejas y las murmuraciones? Por la influencia de los malos. Números capítulo 11, en el mismo capítulo, por favor. Números capítulo 11, verso 4.
¿Cómo comenzó toda esta situación de queja? Una de las quejas y de los lloros. Números capítulo 11, verso 4. Mira, dice la palabra de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Dónde comenzó este vivo deseo por la carne? Según el versículo 4, la gente extranjera. La gente que había venido de Egipto con ellos, por haber visto las grandes maravillas, ellos comenzaron a desear Egipto, influenciaron en la vida del pueblo de Israel, aunque también no le podemos echar toda la culpa a los extranjeros, porque también ellos querían esas cosas. Pero es la mezcla que se comenzó. Es lo mismo que sucede en la iglesia. En Mateo capítulo 13, verso 36, por favor. Mateo capítulo 13, verso 36. La cizaña está conviviendo con la iglesia. Es decir, hay falsos hermanos dentro de la iglesia. Hay falsas personas que están dentro de la iglesia, que piensan ser creyentes, pero no son creyentes. Estos, ¿recuerdas Judas? Son los que manchan nuestros ágapes. Estos son los que dividen. Mateo capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Capítulo 13, verso 38. El campo, Jesucristo dice, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Satanás ha plantado en la iglesia, hermanos, una manera de poder interpretar. En ese lugar, hermanos, entre nosotros, personas que no son creyentes y que van a tratar de influenciar en medio de nosotros para quejarnos, para murmurar, para malograr nuestro compañerismo, para malograr, apreciado hermano, présteme atención, hacer división dentro de nosotros. Pablo le dice a Timoteo en capítulo 3, verso 5, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. A estos, evita. Si el pueblo de Israel hubiera evitado a estas personas, quizás no se hubiera encendido la ira de Dios y estas personas hubieran entrado a la tierra prometida. Si usted y yo no evitamos a estas personas que comienzan a causar divisiones dentro de nosotros, que comienzan a causar, hermanos, manchas en nuestros ágapes de compañerismo, colocando a un hermano con otro hermano por murmuraciones y quejas, uno con el otro. Justamente esta semana, un hermano me dijo, pastor, alguien me habló mal de una persona y de varias personas diciendo, ten cuidado con esto, ¿Qué están haciendo? Lamentablemente, colocando cizaña. ¿Cuáles son las reacciones, hermanos, que deberíamos de tener? ¿Cuáles son las reacciones sobre esta situación cuando una persona está pasando estas circunstancias? El próximo domingo estaremos hablando más acerca de esta enseñanza de la palabra de Dios. Pero apreciado hermano, ¿se habrá dado cuenta que Dios no lo toma con bien esta situación? Dios no toma con bien que usted y yo podamos quejarnos y murmurar. Lo único que estamos haciendo es vagando nuestros corazones, endureciendo nuestros corazones. Y muchas veces nos volvemos a veces como necios, como personas que no tienen a Cristo en su corazón. Malogramos todo lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Así es que, apreciado hermano, le animo a quitar este pecado de sus vidas. Le animo, hermanos, a no prestar oído a estos murmuradores y quejones, porque lo único que estamos haciendo es malogrando la obra de Dios. Usted, yo, nos perjudicamos acerca de esta situación. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y que tu palabra pueda hacer una obra en nuestras vidas. Gracias, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Padre, porque eres un Dios lleno de amor y misericordia. Y ahora nos has mostrado, Señor, algo que tú aborreces, algo que te enciende la ira, algo que te disgusta, Señor. Y, Señor, este servidor tuyo no quiere más murmurar contra ti, ni quejarte, Señor, sino más bien ser agradecidos. Cuida a nuestra iglesia, Señor, que Satanás no gane ventaja sobre esto. Y tú lo estás haciendo, mostrándonos y enseñándonos por medio de la palabra de Dios. Ahora queda que cada uno de nosotros pueda escuchar y ser atento y no caer en este pecado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos las cosas. Amén.
Apreciado hermano, muchísimas gracias por Estar con nosotros en esta oportunidad. Espero que haya sido de gran enseñanza a nuestras vidas. Y recuerda una cosa, Dios quiere cuidarnos, tanto a usted como a nuestra iglesia, para seguir adelante. Dios quiere bendecirnos. No detenga la obra de Dios. No detenga la bondad de Dios. No detenga los canales de bendición en su vida, si no seamos agradecidos. El Señor los bendiga. Estamos despedidos. Muchas bendiciones.